Pues muy buenas noches y muchas gracias. Vamos a iniciar nuestro webinar. Para ello le doy la palabra a la doctora Mireles. Doctora. Pues muchísimas gracias por la invitación a Merix. Es un gusto estar participando con ustedes. Y muchas gracias a todos los que nos están escuchando en medio de toda esta contingencia. Y bueno, pues lo que yo les voy a impartir es específicamente el tema de gemigliptina, su estructura molecular y la importancia del control glucémico. De entrada, la diabetes es una enfermedad compleja. ¿Por qué? Porque tenemos que estar tomando en cuenta muchos factores para elegir el mejor tratamiento para el paciente. Es decir, no vamos a tratar igual a un paciente que tiene 1 año de diagnóstico con diabetes a aquel que tiene más de 10 años, ¿sí? El peso, lo mismo. A mayor peso, menor peso, tenemos que cambiar nuestra decisión terapéutica en base también a las comorbilidades. Obviamente, como es una enfermedad que se tiene que estar tratando a largo plazo, el costo también es un punto que tenemos que tomar en cuenta. Complicaciones crónicas, por ejemplo, la enfermedad renal, que la doctora Alexanderson nos va a estar hablando más de este tema, pues realmente también tenemos que hacer ajustes de dosis y lo mismo cuando hay alguna enfermedad en el hígado, etcétera. La edad del paciente, no vas a tratar igual a un paciente de 80 años que el paciente que tiene 30 años. Los propios efectos colaterales de los medicamentos que estamos utilizando también hay que tomarlos en cuenta. Y la mayoría de los pacientes tienen una polifarmacia por el hecho de tener diabetes tipo 2, entonces no es raro que se puedan presentar interacciones medicamentosas que también tenemos que tomar en cuenta. No me voy a meter de fondo a las guías porque ese no es el tema de esta presentación, pero estas guías son las de endocrinólogos clínicos de Estados Unidos. Y aquí lo que quiero resaltar es cómo los inhibidores de DPP4 siguen estando vigentes dentro de las guías, tanto como monoterapia, es decir, como tercera opción después de metformina, como terapia dual y terapia triple. Y esto no es raro, porque recordemos el mecanismo de acción de este grupo de medicamentos. Lo que hace un inhibidor de DPP4 es unirse a la enzima de DPP4 para que no se evitar que se pegue al GLP y que entonces lo bloquee en su acción, ¿sí? Entonces eso nos permite que haya más GLP activo en el paciente y perpetuando todos los efectos benéficos del GLP, los cuales son secreción de insulina por parte de la célula beta dependiente del glucosa. ¿Qué significa eso? Que si la glucosa está elevada, no me va a hacer que se produzca, va a hacer que se produzca insulina y por lo tanto que me baje la glucosa, pero si la glucosa está normal o baja, no va a suceder la producción de insulina. Entonces son muy seguros desde el punto de vista de hipoglucemia. Además de esto, a nivel de las células alfa, regulan la producción de glucagón. De tal forma que este grupo de medicamentos no solamente me ayuda con glucosas de ayuno, sino también con glucosas postprandiales. Si nos vamos con la siguiente guía, estas guías son las guías de la ADA que se hacen en conjunto con las guías del europeo. Y aquí dividen la guía básicamente en 2 partes. Esta área, que son los que tienen ya alguna enfermedad cardiovascular preestablecida o enfermedad renal o insuficiencia cardíaca, donde los inhibidores de P4 realmente me los ponen en esta opción ya más abajo. Pero si nos vamos en los que no tienen todos estos factores, que son la mayoría de los pacientes, dicen cómo los inhibidores de P4 incluso los ponen como primera opción después de la metformina junto con estos otros 3 grupos de fármacos, ¿sí? Si decidimos empezar con un inhibidor de GLT2 o un TZD, bueno, podemos luego combinarlo también con un inhibidor de DPP4. Aquí me gustaría recordar solamente que si damos un análogo de GLP, no tiene sentido luego dar un inhibidor de DPP4 porque es como duplicar funciones. Entonces, o damos un inhibidor de DPP4 o damos un análogo de GLP para que el paciente pues no esté gastando en más medicamentos que no le van a dar más beneficios. En cuanto al costo, si se fijan en esta columna de acá, bueno, en el caso del costo, también después de sulfonilureas y TZDs dan la opción de utilizar inhibidores de DPP4. Ahora, si nos vamos a que en el mercado aquí en México ya hay 6 inhibidores de DPP4. Incluso a nivel mundial son 9 inhibidores de DPP4. Y aquí lo interesante es ver, son todos igual, trabajan de la misma forma, tenemos los mismos resultados. La realidad es que no.
y vamos a ir analizando específicamente en gemigliptina qué la hace ser diferente en comparación a otros inhibidores de PP4. Gemigliptina nació en Corea y fue aprobada en Corea en junio del 2012. Es decir, no es una molécula nueva. Ya tiene muchos estudios que la respaldan, solamente que aquí en México fue aprobada tiempo después. De hecho, ya está aprobada en 104 países. Y bueno, esta viene siendo la estructura molecular de la gemigliptina y esta es la estructura molecular de sitagliptina. Y si las vemos de entrada, se ven distintas, ¿sí? Porque tenemos este anillo de aquí y esta área de aquí. Este anillo piperidona tiene un átomo F y lo hace diferente junto con este anillo que está acá, que es el anillo pirimidina. Esta área que vemos acá, que es como una nube, es una imagen tridimensional por cristalografía de la enzima de PP4, que es justamente la que queremos inhibir. Y toda esta área que vemos aquí se le llama concha hidrofóbica, todo esto, ¿sí? Y esta concha hidrofóbica tenemos tres sitios de unión. El S1, que es este de aquí, el S2, que es este de aquí, y el S2 de extensión, ¿sí? Entonces vamos a ver cómo, en este caso, gemigliptina logra adosarse y unirse a esta enzima en varios puntos. Específicamente en el área de este extremo, ya lo vemos aquí de forma tridimensional, vemos como el átomo F en esta área, en la parte superior, se une por medio de una unión hidrógeno al TIR 631. Y si nos vamos hacia la parte inferior del átomo F, se une a la cadena TIR 662 y TIR 666. Ahí ya tenemos dos sitios de unión en el S1. También en el S2 tenemos otro sitio de unión. Y aquí cabe señalar que no todos los inhibidores de PP4 llegan al S2 extensivo, que sitagliptina sí llega y gemigliptina también. Pero lo que verdaderamente diferencia esta molécula es esta área de aquí, que es la CF3 o anillo pirimidina residuo trifluorometil, que lo hace unirse a esta cadena de TIR 585, dándole una unión más estable, más duradera y más selectiva a la enzima de PP4. Entonces, ¿cómo se traduce esto al cambio de la farmacodinámica y la farmacocinética de este fármaco en comparación a otros inhibidores de PP4? Pues justamente es lo que vamos a analizar aquí. Lo primero que tenemos que recordar es qué es esto, la concentración inhibitoria media. ¿Qué significa eso? Esta es una medida que te dice qué cantidad de X sustancia, en este caso del inhibidor de PP4, se requiere para inhibir el 50% de X proceso biológico, en este caso, la unión de la enzima con el inhibidor de PP4. Es decir, ¿qué cantidad requerimos para lograr esa inhibición? ¿Sí? Al menos en un 50%. Es decir, a menor el número, es que menor cantidad se requiere para lograr esa inhibición. Y pues eso quiere decir que tiene más potencia y más selectividad. Si comparamos gemigliptina con sitagliptina y vildagliptina, vemos cómo se requiere una menor cantidad de micromoles de gemigliptina en comparación a los dos comparadores, que es sitagliptina y vildagliptina. Cabe señalar que eso lo hace ser más selectivo. Recordemos que DPP4 no es el único dipeptidasa que hay en el cuerpo. También tenemos la 8, la 9, etc. Lo que no queremos es que este tipo de moléculas nos inhiban también la función de estos DPP, porque entonces me dan efectos inespecíficos y no deseados. Y aquí, si se fijan, lo que se requiere para inhibir a estas enzimas es mucho mayor el número, es decir, requiere más cantidad para inhibir estos procesos que no queremos que se inhiba en comparación de sitagliptina y vildagliptina, ¿sí? Entonces, esto nos da más selectividad. De hecho, lo descrito es que tiene 23,000 veces más selectividad y más tendencia a la unión con la DPP4 que con cualquier otra DPP. Entonces, esto también nos ayuda a no tener interacciones medicamentosas. Entonces, podemos combinar gemigliptina con cualquier otro medicamento sin ningún problema porque es altamente selectivo para la DPP4. Ahora, también, ¿en qué otra cosa me cambia? Y aquí hay que recordar dos conceptos, la constante de asociación y la constante de disociación. Y esta es una medición del tiempo, es decir, qué tan rápido se une gemigliptina o el inhibidor de PP4 a la enzima de PP4
y qué tan lento o qué tan rápido se disocia de la enzima DPP4. Obviamente lo que estamos buscando es que se una rápido y que se disocie de forma lenta para que entonces permanezca haciendo su acción por más tiempo. Aquí tenemos entonces lo de la constante de asociación y la constante de disociación. Y si vemos el número que se refleja aquí en gemileptina, entre más alto es que más rápido se une a la enzima. Entonces veamos cómo en gemileptina y sitagliptina pues tienen más o menos similar, un poquito más rápido con sitagliptina, más no es significativo. Pero veamos cómo está la constante de disociación, o sea, qué tan lento se disocia de la enzima y por lo tanto se mantiene unida a la enzima de DPP4 por más tiempo. Y aquí sí definitivamente hay una diferencia con gemileptina, porque es este número, entre más abajo o entre más pequeño, es que más lento se disocia. De tal forma que si ya lo trasladamos a minutos, ese complejo de enzima de DPP4 con inhibidor de DPP4, con gemileptina dura 24 minutos, con sitagliptina 5 y con vildagliptina 14, lo cual es una diferencia notoria, de tal forma que me da un efecto más rápido y más sostenido, y ya traducido con el GLP que se mantiene activo para perpetuar todos los efectos benéficos del GLP, se incrementan los niveles de GLP más de un 50% en comparación a sitagliptina y vildagliptina. Se han hecho estudios con gemileptina para ver qué tanta cantidad se requiere para al menos inhibir o tener inhibir la actividad del DPP4 en un 80%, ¿sí? Y se dieron cuenta que la cantidad que se requiere para llegar a ese 80% y que tenga una buena duración son 50 miligramos. Entonces, la dosis que se requiere al día para lograr esta inhibición, que clínicamente ya me da una diferencia, son 50 miligramos al día. Una dosis única, una dosis universal. Y tiene una vida media más larga que el promedio de los inhibidores de DPP4, que es entre 17 y 21. Tiene una vida media bastante larga dentro de esta familia. Como les comenté que esta molécula nació en Corea, entonces muchos de los estudios se hicieron en pacientes coreanos. Entonces se hicieron estudios para ver qué tanto los estudios que ya había en coreano son válidos en pacientes mexicanos. Entonces se les dio gemileptina y la concentración fue muy similar en ambos grupos, de tal forma que pudiéramos aplicar los resultados en pacientes coreanos en pacientes mexicanos. Ahora bien, esta es una de las características más relevantes de gemileptina, porque es el único en México que tiene esta característica. Si recordamos, la mayoría de los inhibidores de DPP4, es decir, cita, vilda, saxa, alogliptina, todas estas, su principal vía de eliminación es la vía renal. A diferencia de linagliptina, que es la única que su principal vía de eliminación es la vía enterohepática. ¿Qué hay con gemileptina? Es la única que tiene una eliminación dual. ¿Y eso qué me ayuda? A que haya una adecuada concentración del fármaco en la sangre de los pacientes, independientemente de si tiene alguna de las vías dañadas. Entonces, si no funciona el riñón, pues se va por el hígado, si no funciona el hígado. Y entonces, eso nos ayuda a asegurar que tenga esa adecuada concentración. Y por otro lado, a que no requiera ajustes en pacientes que tengan falla renal o falla en el hígado, y eso pues también nos da seguridad para el paciente. Si vemos aquí lo que les comentaba, independientemente del grado de insuficiencia renal o independientemente del grado de insuficiencia hepática, no requiere ajuste de dosis, es decir, son los mismos 50 miligramos. ¿Y esto de qué nos sirve? Pues dices tú, a lo mejor el riñón lo tenemos muy en cuenta, pero el hígado muchas veces nos pasa desapercibido el daño que pudiera tener. Y hay que recordar que la mayoría de los pacientes al momento del diagnóstico de diabetes tipo 2, el 25% de ellos, o sea, 1 de cada 4, ya tiene un cierto grado de fibrosis en el hígado, porque debido a la obesidad y genéticamente y demás, ya hay una epidemia de estetosis hepática en nuestros pacientes con diabetes tipo 2. Entonces, esto nos da la seguridad y la tranquilidad de que independientemente si hay un cierto grado de disfunción hepática o renal, la dosis sigue siendo exactamente la misma y es seguro para nuestros pacientes. Ya entrando en la importancia del control glucémico, vamos a entrar, lo primero es definir a qué se le llama a un paciente en metas de control. Y hay diferentes guías, yo lo que les puse fue la de la ADA y la de la ACE, ¿sí? En donde siempre hay que individualizar la meta, ahorita voy a hablar un poquito más de eso, pero en términos generales,
para decir que alguien está en control por parte de la dada es tener una hemoglobina por abajo de 7, una glucosa plasmática de ayuno por abajo de 130, no es plasmática, perdón, es capilar, una glucosa capilar postprandial, y llámese postprandial, y aquí vale la pena recalcar lo que es 2 horas después de que empezó el primer bocado, no de que terminó de comer, por debajo de 180. Las guías de la AE siempre han sido más estrictas, es decir, para decir que un paciente está en control, tiene que estar por debajo de 6.5%, la glucosa de ayuno por debajo de 110, y aquí puede variar entre 140 y 160 todavía para decir que el paciente está dentro de metas de control. Y lo que les comentaba, no, o sea, ahí sí hay que individualizarlo. ¿Por qué? Porque si tenemos un paciente geriátrico o un paciente que ya tiene una enfermedad renal severa o que tenga más riesgo de hipoglucemia, ahí son más laxas estas metas. De hecho, para decir que un paciente está en metas, básicamente es que esté abajo entre 7 y 8%, con eso es suficiente para decir que está en metas de control. Aquí, de verdad, esta diapositiva me gusta mucho porque nos hace conscientes de qué tanto le estamos dando de beneficio al paciente al bajar un 1% de hemoglobina glucosilada. Con bajar un 1%, vean todos los beneficios que nos da. Un 37% de disminución del riesgo de complicaciones microvasculares, un 43% de disminución de riesgo de amputaciones, un 21% de muertes relacionadas con diabetes, un 14% de infarto agudo del miocardio y un 12% de enfermedad cerebrovascular. Entonces, aunque pareciera muy poquito, un 1% de verdad hace la diferencia para las complicaciones crónicas de los pacientes. Y no solo eso, si analizamos y recordamos el estudio del UCAPDS, en donde recordamos que se hicieron 2 grupos, uno de tratamiento intensivo y un de tratamiento tradicional, y estos pacientes los siguieron durante 10 años. ¿Sí? Después de 10 años, calcularon la reducción del riesgo relativo de todos estos puntos que vemos aquí. Y veamos cómo se bajó un 12% en cualquier punto final relacionado con diabetes en el paciente que estuvo en el grupo de tratamiento intensivo, un 25% de enfermedad microvascular, un 16% de infarto al miocardio, un 6% de mortalidad por todas las causas. Y lo interesante es que después de estos pacientes, después de 10 años de seguirlos, les soltaron la rienda y dijeron, ¿sabes qué? Pues cada quien se trata como puede, ya no hubo ese control intensivo y se les dio un seguimiento 10 años después ya sin ese tratamiento intensivo. Y fíjense cómo, a pesar de ya no estar en estricto control, siguen manteniendo una disminución en todos estos puntos de forma significativa, estadísticamente hablando, lo cual se le llama memoria metabólica. Es decir, al nosotros dar un control adecuado al paciente desde el día 1, le estamos dando el beneficio de que lo tenemos mejor controlado desde el punto de vista de complicaciones, no nada más a corto plazo, sino también a mediano o largo plazo. ¿Qué tan efectiva es gemiliptina? Aquí lo vamos a observar. Como monoterapia, lo vemos aquí, con 50 miligramos al día podemos lograr una disminución de hemoglobina glucosilada hasta del 1.24. Esto empezando con hemoglobinas entre 8 y 8.6 basales. Si le agregamos a metformina como terapia dual, podemos lograr hasta un 1.06% menos. Si lo agregamos como terapia triple, 0.87. Si se logramos a pacientes que ya tienen insulina, ya sea con sulfonilureas o metformina, logramos hasta un 0.95 o 0.82 respectivamente de disminución. Y fíjense qué interesante, en pacientes vírgenes a tratamiento, con hemoglobinas glucosiladas altas, es decir, arriba de 9, si damos la dosis máxima de gemiliptina, que son 50 miligramos, y 1000 miligramos cada 2 horas, es decir, 2 gramos de metformina diarias, logramos bajar hasta un 2.75%, que es bastante bueno. O sea, ya vimos todo el beneficio que le da al paciente de tener este tipo de disminución. Con el 1%, imagínense con el 2.75%, le estamos dando un beneficio muy importante al paciente. Y vámonos más allá de la hemoglobina. Ya sabemos que la hemoglobina es un parámetro que me da un promedio, pero para decir que realmente está bien controlado, tenemos que ver que el término de variabilidad glucémica, es decir, qué tantos picos y valles tenemos en la glucosa. Entre menor variabilidad, mejor le va al paciente. Aquí lo que se hizo fue hacer 3 grupos, uno con gemiliptina, otro con sitagliptina y otro con glimepirida, en conjunto con metformina, todos ellos, y se les puso un monitoreo continuo de glucosa, que es como un holter de glucosa durante 3 días. Esto en pacientes vírgenes a tratamiento que tuvieran diabetes tipo 2. Y donde se les da gemiliptina, esto es basal. O sea, antes de empezar el estudio, los 3 días de monitoreo continuo de glucosa, cuando se les da gemiliptina, vean cómo definitivamente disminuyen los niveles y
disminuye la variabilidad de glucosa, ya no hay tantos picos y valles. Para la medida que se toma para los picos y valles se le llama MAGE, o sea, entre más alto tenga MAGE es que más variaciones hay y más picos y valles hay y peor es, ¿ok? Luego, si comparamos esta gemigliptina con sitagliptina, veamos donde también disminuyeron, pero tiene más picos y valles, ¿sí? Entonces, el MAGE sí salió estadísticamente significativo, donde tuvo menos variabilidad glucémica gemigliptina que sitagliptina. Y si lo complementamos con glimeprida, pues no hay lugar a duda que tiene mucho más variabilidad glucémica que gemigliptina y que sitagliptina. ¿Y qué tiene de importancia esto? Pues ya sabemos que esta hipoglucemia, estos picos y valles, me desencadenan la inflamación endotelial, ¿sí? Y el estrés oxidativo. Y eso me lleva a una disfunción endotelial que en algún punto me va a dar una aterosclerosis acelerada y por lo tanto me aumenta los eventos cardiovasculares y ya sabemos que es la principal causa de muerte en el paciente con diabetes. Entonces, ahora para decir que un paciente está en control, no solamente vamos a tomar en cuenta la hemoglobina glucosilada, sino también lo que dijimos, glucosa de postprandial, glucosa de ayuno y este parámetro de variabilidad glucémica, que ya en los nuevos glucómetros que podemos traer como monitoreo continuo, estos que son un partecito y que se están escaneando, se le llama coeficiente de variación también, que este también es un parámetro que nos ayuda a decir que está en control. Entonces, ya una vez que tenemos controlado todos los parámetros, realmente podemos decir que tenemos en control al paciente. Okay. Ahora, debido a esta estructura y a todo lo que ya vimos de diferente en gemigliptina, nos lleva a que tenga una fuerte unión con larga acción, una gran inhibición de DPP4 y por lo tanto una buena potencia y eficacia. Tenemos una eliminación balanceada que es el único en México que tiene esta ventaja, por lo tanto no requiere ajuste de dosis y también me lleva a mejor adherencia y lo más importante es que me lleva a que tenga mejor seguridad y apego al paciente. En conclusión, gemigliptina tiene una alta afinidad con el receptor y eso lo lleva a que tenga más potencia, más selectividad, tiene una vida media prolongada entre 17 y 21 horas. Podemos decir que es válido los resultados que tenemos en coreanos porque ya hay estudios de esta farmacocinética. Es el único en México con esta eliminación dual y balanceada y ya sabemos que no requiere ajuste de dosis ni en enfermedad renal severa ni en enfermedad hepática severa. Me da menos variabilidad glucémica que sitagliptina y glimeprida con todos los beneficios que eso me da a nivel del endotelio. Y la importancia y el beneficio del control glucémico estable es lo que nos va a hacer la diferencia en nuestro paciente al corto, mediano y largo plazo. Muchísimas gracias y bueno, al final vamos a ver las preguntas. Muchísimas gracias, doctora Mireles. Ahora a continuación escucharemos a la doctora Graciela Alexanderson, que nos va a tocar los temas de seguridad renal en el caso del paciente diabético y el uso de los DPP4. Doctora, muchas gracias. Adelante. Gracias por la invitación a los laboratorios Medix y a mis colegas que en la sana distancia nos están escuchando y participando el día de hoy. Vamos a hablar brevemente de lo que es una preocupación muy constante en cuanto a los clínicos que nos dedicamos a ver pacientes con diabetes. La seguridad cardiorrenal en los inhibidores de la DPP4. Sabemos que en la publicación que hizo la Federación Internacional de Diabetes el año pasado, la prevalencia de la diabetes es muy alta. Sabemos que los adultos mayores están más afectados por la casuística que se publicó y sabemos que hay una alta prevalencia en mujeres embarazadas que están desarrollando diabetes. De tal manera que la prevalencia es muy alta. ¿Y qué pasa en México? Pues en México, vean ahí, lo podemos ver de color rojo, que realmente nuestra prevalencia es muy alta y es muy importante porque esta prevalencia de enfermedad renal terminal implica habitualmente una complicación que se relaciona con muy alta mortalidad de origen cardiovascular. Y fíjense que ustedes lo han de ver en su consulta, la concientización que existe acerca de este problema realmente es muy poca, no le dan mucha importancia a los pacientes hasta que ya tienen la afectación. En esta publicación que hizo la Academia Nacional de Medicina, recopila la estimación de la dimensión de enfermedad renal crónica por la diabetes en México y vean ustedes cómo la gran mayoría de los pacientes que nosotros vemos están dentro del estadio 1 y estadio 3 de la enfermedad. Y obviamente, esto fíjense, es un 98% de los enfermos.
y cuando ya los pacientes pasan al estadio 4 o el estadio 5, que ya es la afectación renal en estadio terminal, pues realmente yo digo son sobrevivientes de la enfermedad cardiovascular porque no se murieron antes de otra cosa y están llegando a eso que nos va a hablar el doctor Fernando de qué importancia es el riesgo cardiovascular. Este estudio clásico del doctor Drucker, publicado en el 2012, nos da una idea de qué importancia tiene la enzima DPP4 y cómo los sustratos de esta enzima que se encuentran en muchos órganos del cuerpo humano tienen una importancia primordial en el control de la diabetes y del riesgo cardiovascular. Vamos a hablar hoy de riñón porque eso es muy interesante. Fíjense ustedes que encontramos estos estudios que son verdaderamente relevantes, aunque son en modelos animales, pero a mí me dio mucho interés el conocerlos porque en la nefrona, en el tubo contorneado proximal, entre los segmentos 1, segmento 2 y segmento 3, se encuentra la mayor cantidad de la enzima DPP4. Hay otras partes de la nefrona, pero muy importantemente en esas partes se encuentra la mayor concentración y se ha dicho que los inhibidores de la DPP4 por eso mejoran la funcionalidad renal, incluso en los estudios que hay publicados, y mejora la albuminuria porque tienen una acción directa en esos segmentos en donde la nefrona está destacando. También, ¿qué papel tiene la DPP4 que ya está en esos segmentos de la nefrona? Bueno, se ha visto relación, ya nos dijo en una forma espléndida la doctora Mireles, el papel que tiene en la inflamación, la diabetes. Obviamente es una enfermedad inflamatoria que genera radicales libres y se ha visto que además tiene involucración dentro del metabolismo y control de los electrolitos, en la retención de sodio, en la señalización de otros análogos que vamos a ir viendo después cuando nos hagan las preguntas de qué relación tiene con otro tipo de terapéutica, pero también podemos ver que hay progenitores endoteliales involucrados, que la matriz de las células endoteliales y del resto del árbol vascular también se ve involucrada y así vamos viendo marcadores importantes de inflamación, sin olvidar la glucotoxicidad que se presenta en estos enfermos. Entonces, vean ustedes, les voy a comentar brevemente de la eficacia y seguridad de los inhibidores de la DPP4 en la enfermedad renal crónica. Y este es un metaanálisis que se hizo para evaluar el efecto de estas moléculas en el tratamiento de los pacientes con diabetes, pero que además tenían enfermedad renal de moderada a severa, lo cual es muy importante. Y les destaco la presentación del doctor John, porque él hace una recopilación, que es el autor del estudio, de uno de los estudios que vamos a mencionar más adelante, la información acerca de la eficacia y seguridad en estos estadios de enfermedad. Perdón, Y aquí, en esta gráfica de Forest Plot, observamos que en general, en el metaanálisis hace una descripción de todos los efectos que pueden tener sobre beneficio en el uso de los DPP4 y vean ustedes cómo están siendo favorecidos su utilización para mejorar las afecciones de estos pacientes. Este es otro estudio que se evalúa el riesgo cardiovascular de los inhibidores de la DPP4 en estudio de vida real en Corea. Y es un estudio muy amplio, muy grande, pero yo les elegí hablar sobre lo que involucra la enfermedad renal. Y aquí pueden ustedes observar cómo se hicieron las exclusiones para que finalmente llegaron a estudiarse 5 moléculas, en donde destaca gemigliptina, lina, saxa, pilda y sitagliptina. Y obviamente el rango de edad fue, el grupo etario que se estudió, entre los 30 años y los 70 años para ser más precisos. ¿Qué se toca en ese estudio de enfermedad renal crónica? Se dice que los pacientes que tienen complicaciones microvasculares, la enfermedad renal es una de ellas,
tienen una buena resolución, un beneficio en los pacientes tengan o no complicaciones microvasculares. El uso de los inhibidores de la DPP4 que ejemplificaron en este metaanálisis favoreció la respuesta de eficacia en estos pacientes. Y eso es algo muy importante. Ya nos platicó la doctora de gemigliptina, ya vimos que es una molécula diferente y que es potente y de gran afinidad, también ya nos lo mencionó. Ahora vamos a hablar del desarrollo clínico de esta molécula, porque pasó por todas las fases de estudio, desde la 1 hasta la 4, y les quiero centrar en la fase 3. La fase 3, porque ahí se hicieron los estudios de seguridad en los pacientes que tenían enfermedad renal. Los estudios se llaman estudio WARD, el estudio inicial y el estudio de extensión del estudio WARD, que vamos a mencionar brevemente para que sepamos de qué estamos hablando. Ya nos comentaba muy acertadamente la doctora Mireles sobre las rutas de eliminación de esta molécula. Y aquí destaca lo que ella nos hizo la observación muy atinadamente, vuelvo a repetir, de la eliminación tanto por vía renal como por vía hepática. Y obviamente lo que yo les decía, probablemente cuando nos lleguen los pacientes en nuestra experiencia, habitualmente están en el estadio 3 y obviamente ya tienen afectación renal cuando los estamos estudiando. ¿Qué me ofrece esta molécula dentro de los inhibidores de la DPP4? Lo comentó la doctora muy bien, pues es cualquier estadio que tengan los pacientes de la 1 a la 5 pueden ser receptores de este tratamiento y tener un efecto beneficioso en el control de la enfermedad. No necesitamos ajustar la dosis. En este caso me toca comentarlo en pacientes que tienen falla renal y realmente resulta cómodo para nosotros como clínicos el que podamos usar esta molécula sin tener esa parte de preocupación. Otro estudio que está incluido dentro del metaanálisis que yo les comentaba es el estudio WARD. El estudio WARD es muy interesante porque nos hace una referencia en comparación a placebo, qué tanto pueden mejorar los pacientes en el cociente de albuminuria creatinina. Aquí vemos en el paciente que tiene afectación renal en las producciones de sustancias propias de ellos y obviamente en todo el conglomerado de afectaciones que puede tener un paciente con afectación renal y se dice que su efecto benéfico comparado a placebo, por ejemplo, aquí les llamo la atención en cuanto al cociente de albuminuria con creatinina, pues fue bastante favorable para la molécula. Se hizo una extensión de este estudio. El estudio previo se hizo a 12 semanas, este se hizo a 52 semanas, y el efecto que se observó en estas situaciones fue interesante. Aquí el estudio ya se hace comparado con linagliptina y en el estudio previo, el inicial, es comparado con placebo y realmente si uno fuera quisquilloso diría, oye, pues que se ve como que les va mejor a los que usan gemigliptina, pero realmente este resultado estadísticamente es, digamos, igual. No hay un beneficio más que el otro, pero estamos hablando que son dos moléculas que tienen una muy buena aceptación dentro de los pacientes que tienen enfermedad renal y que pudiera ser en este caso gemigliptina una opción dentro de este tratamiento. Revisé esta parte porque me pareció muy interesante y se las quiero compartir. Hablar de la fibrosis renal que se da cuando tenemos un fenómeno inflamatorio. Esto fue producido de forma experimental, pero ¿cuántos de nuestros pacientes no tienen esta singularidad, no? Pues la realidad es que prácticamente todos, si uno hace este análisis, y aquí lo que les quiero destacar es que cuando se sometió estos modelos animales experimentales a obstrucción ureteral bilateral, se vio que los pacientes que a pesar de, vean aquí el paciente normal, el que tiene la obstrucción ureteral tiene lesión fibrótica y cuando se asocia esta afectación
con el tratamiento con gemigliptina, la respuesta es muy favorable en no producir esta fibrosis. Pero además, se tienen algunos marcadores inflamatorios con beneficio. Vean ustedes, cuando se asocia en cualquier parámetro de evaluación, tanto la producción de fibronectina como del inhibidor del activador del plasminógeno tisular, como en la colágena tipo 1, vemos que cuando estamos asociando a la afección el uso de gemigliptina, hay beneficio importante en estos modelos animales. Si hacemos, por ejemplo, aquí les llamo la atención el reclutamiento de la vía de las caspasas, y aquí tenemos la caspasa, la interleuquina 1B, esta vía de las caspasas que es muy importante dentro del desarrollo de la apoptosis celular, es reducida en forma interesante e importante cuando se usa gemigliptina dentro de la terapéutica. Otro estudio que les quiero comentar es el efecto protector de esta molécula, por ejemplo, cuando usamos quimioterapia. Aquí en este caso les ejemplifico con el cisplatino, que lo usamos muchísimo para muchos procesos tumorales, y si hay una nefrotoxicidad, ¿hay algún beneficio de usar gemigliptina pretratamiento quimioterápico? Pues ven ustedes que la respuesta es bastante buena. En todos los parámetros que fueron evaluados, que les invito a leerlo porque es súper interesante, el beneficio fue muy evidente en estas situaciones. ¿Qué otra cosa se evaluó? Por ejemplo, la protección vascular, la calcificación vascular que se presenta en los riñones cuando el paciente, en este caso, pues el modelo experimental, se ve sujeto a lesión. El uso de esta molécula también disminuyó la afectación. ¿Y cómo lo hace? Bueno, nosotros sabemos que los pacientes que tienen enfermedad renal crónica, sobre todo los que llegan a estadios avanzados de la enfermedad, tienen hiperfosfatemia. Y ven cómo gemigliptina actúa justamente en ese paso para disminuir este efecto importante de la hiperfosfatemia, que hay que recordar, hiperfosfatemia con hipocalcemia siempre lo vamos a observar en los pacientes que tienen enfermedad renal crónica. ¿Qué más tener, además de todo eso? Disminución de radicales libres, de la inhibición de esta enzima, que ya sabemos que juega un papel muy importante dentro de la mediación de la acción de afectación, vamos a decirle de otra forma, en la enfermedad renal. Y obviamente esta osteogénesis transdiferenciación va a hacer que haya menos mineralización vascular, menos depósito de calcio, y obviamente vamos a tener menos lesión de fibrosis y calcificación, fundamentalmente en este caso, a nivel vascular. Y eso obviamente pues el doctor Reyes le va a gustar mucho porque pues obviamente, bueno, no sé qué tanto porque ya no van a poder hacer tanta intervención, pero es algo muy bueno, ¿no? Es algo que tenemos nosotros que considerar. Finalmente, les llevo a la reflexión de pensar que gemigliptina es un inhibidor de DPP4 que tiene una estructura distinta, y yo les llevo al lado derecho. Eliminación balanceada, no tenemos que ajustar la dosis. Eso adhiere mucho el tratamiento en el paciente y tenemos la seguridad de que, aunque nos juren por todos los santos habidos y por haber, los pacientes van a tener una verdadera administración del fármaco diario porque no van a tener que estar tomando muchas tabletas, lo cual a nosotros los clínicos eso nos ayuda mucho. En el lado izquierdo pues están las características que nos comentó la doctora Mireles. Podríamos decir entonces que gemigliptina tiene una muy buena potencia, que se evidencia en un buen control con una eficacia comprobada que nos lleva a tener un control glucémico, pero además, ojo, ofrece más allá del control glucémico estos beneficios, que hay muchísimos. Me encantó hacer esta revisión pequeñita. Seguro, ya nos lo comentó la doctora,
que obviamente va a satisfacer las necesidades que necesitamos nosotros en el paciente mexicano con un buen apego del tratamiento. Finalmente, tenemos que concluir desde el punto de vista renal, que es único en México con vía de eliminación dual, balanceada. Aquí es la vía renal la que en este momento de la presentación les llamo la atención. Es de elección en pacientes con falla renal, ya nos dijo la doctora, con falla hepática sin tener que ajustar la dosis. Es eficaz y no tiene interacciones medicamentosas en los fármacos de uso común que tenemos nosotros en los pacientes con estas enfermedades. Vamos a, obviamente, predecir que va a haber mayor cumplimiento y que el paciente va a estar más adherido al tratamiento. Y vean aquí, lo podemos usar con enfermedad renal en estadio inicial, o sea, en enfermedad renal crónica leve, moderada o grave, los 5 estadios de la enfermedad. Y obviamente podemos ofrecer una protección contra la calcificación vascular y la fibrosis renal. Muy bien, pues le dejo el micrófono al doctor Reyes para continuar la presentación. Muchas gracias, doctora Alexanderson. Como siempre, es un privilegio escuchar estas excelentes ponencias, al igual que la doctora Mireles. Me toca a mí, en los siguientes minutos, platicar con ustedes sobre lo que hoy sabemos que es la gran importancia de puntualizar la seguridad. Y efectivamente, en el campo cardiovascular, me gusta recordar ese primer día de la escuela de medicina en donde hicimos el juramento hipocrático. Y como ustedes pueden observar, nuestra intención siempre ha sido, como gremio médico, y será el buscar el mayor provecho en la salud de los pacientes. Sin perder entonces este enfoque, si nosotros evaluamos por qué fallecen los pacientes con diabetes, indudablemente estamos de acuerdo en que la principal causa son las enfermedades cardiovasculares. Se habla de una enfermedad cardiovascular con glucosa elevada que fundamentalmente va a duplicar o elevar 4 veces la posibilidad de morir por evento vascular cerebral, por un infarto del miocardio, así como la nada despreciable y el azote en la cardiología que llamamos insuficiencia cardíaca. Esto en el caso de las mujeres puede llegar a ser hasta 5 veces mayor probabilidad de la paciente con diabetes en comparación con la mujer que no tiene diabetes. Les señalaba yo hace un momento que, tomando en cuenta la consideración de la mayor muerte, se han establecido esfuerzos gigantescos para lograr controlar la glucosa, así como las comorbilidades. Pero tristemente, solamente 1 de cada 2 en la práctica actual alcanza cifras de hemoglobina glicada por debajo del 7%. Y 14 de cada 100 son los que vamos a obtener un control metabólico global a través del control de la glucosa, tensión arterial, lípidos y, la no menos importante, suspensión del hábito tabáquico. Con esto, deberíamos de haber tenido un impacto muy importante sobre la muerte, la reducción en la muerte cardiovascular de estas personas, pero desafortunadamente no hemos observado cambios. Por lo que este riesgo residual es del 110% en los pacientes con diabetes, a pesar de lograr estas metas. Y se le ha llamado que es un círculo vicioso, en donde la glucosa elevada, que ya nos lo platicó la doctora Mireles, tiene un papel fundamental para destapar todos estos fenómenos de inflamación, que van a participar también los componentes renales, que la doctora Alexanderson también nos explicó de una manera magistral, pero rápidamente quisiera poner a su consideración este precepto que fue publicado por el doctor Eugene Braunwald hace unos cuantos meses en el año pasado. Aquí, el punto donde parte todo, lógicamente, es la resistencia a la insulina, con la necesidad de secretar más insulina porque existe hiperglucemia, que es como denominamos a esta enfermedad, diabetes mellitus. Ello va a favorecer disfunción endotelial, va a favorecer
alteraciones en lo que es el manejo de del calcio mitocondrial, etcétera, y por ende a producir apoptosis. Y esto es lo que siempre hemos conocido tradicionalmente como la insuficiencia cardíaca, porque el paciente tuvo daño del cardiomiocito. Ya no hay más células que puedan participar en el latido cardíaco. Pero no olvidemos la otra vía que está presente prácticamente desde el inicio de esta enfermedad metabólica, en donde participa la fibrosis, oxidación de ácidos grasos, etcétera, y lo que ocurre son cambios de sustancias de soporte en la fibra miocárdica, con lo que existe una restricción al bombeo. Y esto es precisamente la insuficiencia cardíaca con fracción de expulsión preservada. Como un fenómeno primario de mantener con fuerza el latido, va a necesitar un incremento de lo que es el sistema neuroendocrino, el sistema renina-angiotensina y la hiperactividad simpática. Y con ello, finalmente, se cerrará el círculo vicioso a través de alteraciones de lo que es en el metabolismo de los lípidos y concentraciones de grasa en este hígado. Les he hablado del cardiomiocito y quisiera que lo observaran. Esta es una imagen de un cardiomiocito de un paciente con diabetes, del cual nosotros le denominamos de fenotipo restrictivo o con fracción de expulsión preservada. Si ustedes pueden observar, en el panel de su izquierda se encuentran los cardiomiocitos hipertrofiados por la misma sobreproducción de insulina. Y la fibrosis que se presenta en estas zonas entre los cardiomiocitos precisamente es reactiva, donde nosotros podemos delimitar una preservación completa de los sarcómeros. Cosa distinta en la otra cara de la moneda, en donde se presenta el fenotipo dilatado, que hay fracción de expulsión reducida, esto es menos del 40% de la fracción de expulsión del ventrículo izquierdo, y aquí la tristeza es que los cardiomiocitos ya están pequeños, ya están dañados, ya ocurrió esa muerte celular programada, y la fibrosis, en vez de ser reactiva, es de reemplazo. Pueden observar entonces pocos cardiomiocitos en la parte izquierda, así como ausencia prácticamente de sarcómeros. Y por ello pierde esa fuerza de contracción y por ende disminuye la fracción de expulsión. Esto ya hemos hablado del ventrículo izquierdo, que es como siempre se ha tratado de dividir de una manera práctica y clínica con un enfoque terapéutico la manera de entender esta enfermedad. Pero los avances en las técnicas diagnósticas, específicamente la resonancia magnética, que hoy por hoy es el estándar de oro para estudiar el metabolismo y la función de esta víscera magna del corazón, nos ha enseñado de una manera también muy interesante cómo no los daños están exclusivamente en el ventrículo izquierdo, en la aurícula izquierda o en el ventrículo derecho. Como pueden observar, en la aurícula derecha ya existe disminución en los volúmenes de expulsión de sangre, es decir, el latido auricular desde etapas tempranas ya está comprometido, por lo que debemos de considerar a esta enfermedad, a esta cardiomiopatía diabética, como una enfermedad que va a alterar cada una de las cavidades cardíacas con la consecuente efecto deleterio en su funcionamiento. Es muy bonita la resonancia magnética, es rápida, no invasiva, pero demasiado costosa. En nuestro medio, no está de más entonces utilizar métodos más económicos que están al alcance de todos unos en nuestros centros de atención. Y específicamente hablo de los natropéctidos, sustancias medidas en la sangre, como ustedes recuerdan, que son los informantes de qué tanto esfuerzo, qué tanto estrés está sufriendo el corazón para poder bombear la sangre. Y el grupo de expertos en insuficiencia cardíaca y en este tipo de pruebas, el año pasado, se reunió en la Sociedad Europea de Cardiología y puntualizan la necesidad en todo paciente con factores de riesgo para insuficiencia cardíaca, se ha visto por médico general, internista, endocrinólogos, cardiólogos, la necesidad imperativa de utilizar estos métodos en etapas tempranas de diagnóstico para detectar lo más rápido posible y poder evitar este continuo de deterioro cardíaco. Cada vez que el corazón se daña, nunca va a recuperar su estado previo.
a pesar que lo revascularicemos, que sometamos a un procedimiento percutáneo o quirúrgico. Y este estudio presentado por el doctor Berman el año pasado es más que estudio un planteamiento de cómo resolver esta situación. Y de una manera futurista, con un enfoque futurista, él propone que debemos de encontrar cuáles son los potenciadores de insuficiencia cardíaca en los pacientes con diabetes. Pueden observar a su derecha que el tratamiento de la insulina por una mayor predisposición a la hipoglucemia, así como este incremento, porque es una hormona anabólica, vamos a decirlo de esta manera, va a aumentar el tamaño del cardiomiocito, es un factor potencializador. Lo mismo ocurre con la sulfonilurea por el riesgo de la hipoglucemia, con la saxaglipina, como ustedes ya recuerdan el estudio SABOR, y con aloglipina por el estudio EXAMIN, en donde hubo una predisposición para insuficiencia cardíaca. Y también por las tiazolidinedionas, parece trabalenguas, esto es un vocablo muy frecuente para nuestros amigos endocrinólogos, pero bueno, estas glitazonas finalmente también producen retención de líquido y van a potenciar la insuficiencia cardíaca. Un paciente que tiene más de 10 años con diabetes mellitus, mal controlado sus cifras de control de glucosa, asimismo que tiene enfermedad microvascular, pues va a tener mayor riesgo. Amén de la hipertensión, de la obesidad o de la fibrilación atrial. Y por último, los años, ahora sí que el pago de seguir viviendo, pues es un contribuyente para este deterioro continuo de la función del endotelio, aunado a un síndrome de apnea obstructiva del sueño. Si nuestros pacientes tienen este tipo de potenciadores, es una buena propuesta solicitar en la consulta marcador de NT-proBNP. El valor normal entre las guías es por debajo de 125 picogramos por mililitro. Si está por arriba de esto, debo de solicitarle, aunque no tenga síntomas, estoy hablando de un estadio ya B de la insuficiencia cardíaca, un ecocardiograma para definir si es de fracción de expulsión preservada o reducida. Si está entre 124 y 50, habría que considerar ya el uso de fármacos, específicamente en los últimos estudios, como son los inhibidores de SGLT2, que han demostrado de una manera contundente disminuir la progresión de insuficiencia cardíaca, no solamente en pacientes diabéticos, sino incluso en prediabéticos o normoglucémicos. Pero si mi paciente está con los niveles por debajo de 50, no es necesario establecer ningún otro cambio terapéutico y sí seguir con el monitoreo clínicamente cada 6 o 12 meses. De tal forma que mi primera contribución en este aporte cardiovascular sería reconocer a los pacientes como cardiabético. Es fundamental la atención integral, es fundamental la prevención, tratar cada uno de los factores que pueden producir el deterioro endotelial, vascular, etcétera, y reconocer a través de utilización temprana de estos natriopéptidos a los pacientes que yo les he denominado precardiabéticos. Existe la prediabetes para reconocer este paciente de muy alto riesgo que va a desarrollar en los futuros años diabetes. Entonces, este paciente que tiene ya natriopéptidos elevados, tengo que ser más puntual en el tratamiento, sobre todo en la selección de qué voy a utilizar, por la importancia de no empeorar la mortalidad cardiovascular, como ocurrió en su momento con la pioglitazona, específicamente rosiglitazona, que fue el motivo por el que vinieron los estudios de seguridad cardiovascular que todos ya conocemos. En esta gráfica les recuerdo que los inhibidores de la DPP-4 cumplieron cabalmente con la seguridad cardiovascular. Asimismo, los análogos de GLP-1 cumplieron con la seguridad cardiovascular, así como demostraron también disminuir el riesgo de eventos cardiovasculares. Y por último, el que se llevó la estrella, vamos a decirlo, son los inhibidores de SGLT2. Demostraron seguridad, demostraron eficacia en disminuir complicaciones y asimismo la hospitalización por insuficiencia cardíaca como grupo terapéutico. Además de la pasión al cuidado del corazón, me gusta mucho compartir con ustedes la otra que es de la música culta. En este caso, la ópera italiana es de las principales artes que nos ayudan a vivir cada día con más emoción. El gran científico musical Giuseppe Verdi
marcó una etapa nueva en este lirismo del bel canto. Y su sucesor fue precisamente Giacomo Puccini. Afortunadamente no vivieron en el mismo tiempo, porque hubiera sido probablemente una gran pérdida para nosotros en este momento haber no gozado de sus múltiples y bellas obras operísticas. ¿Por qué comento esto? Sabemos que la música tiene un impacto en nuestro corazón, en nuestros latidos y en la presión arterial. No necesito ser un experto en el arte de la música para conocer qué es bueno o qué es malo. Si yo siento mi corazón, siento mi piel, percibo mi movimiento respiratorio, voy a percibirme, si agrego una medición de la presión arterial, que aquellas composiciones que han sido elaboradas científicamente con esas ondas de Mayer, que son de 10 frases por 10 frases por segundo, nos van a permitir, son frases rítmicas con esta periodicidad, nos van a permitir disfrutar de una disminución y del latido cardíaco, así como de la presión arterial. Escucho el brindis de la Traviata, escucho el coro de los hebreos de la ópera Nabucco de Verdi, y voy a tener ese efecto positivo en cuanto a reducción de la presión arterial y del latido cardíaco. Cosa diferente a lo que pasa si yo escucho a Giacomo Puccini. Giacomo Puccini se caracteriza por crescendos vocales y orquestales y por lo tanto va a aumentar la presión arterial y los latidos cardíacos. Tenemos que seleccionar, por lo tanto, a nuestros intérpretes. En este caso, a los medicamentos que nos van a ayudar a cuidar la salud cardiovascular. Y dependiendo de las exigencias o el estado de riesgo de cada uno de nuestros pacientes, deberé seleccionar a los intérpretes tenor heroico, sopranos, etcétera, para poder llevar a buen fin esta función y en el caso de nuestros pacientes a una mejor calidad de vida y un pronóstico también que represente más vida a estos años. La primera herramienta, entonces, honor a quien honor merece, fueron los IDP4. Las guías de la Sociedad Americana de Insuficiencia Cardíaca son puntuales también en establecer que se pueden utilizar los DPP4 en pacientes que han tenido insuficiencia cardíaca, a excepción de aquellos pacientes que tienen insuficiencia cardíaca y que querramos utilizar la saxagliptina, esa sí está contraindicada. ¿Qué ocurrió el año pasado también en la Sociedad Europea de Cardiología? Se continúan prescribiendo con un nivel de evidencia, una recomendación clase 2B, nivel de evidencia B, a las inhibidores de DPP4, excepción de la saxagliptina. Y algo importante, que aquí yo quiero hacer mención también, es que todos los pacientes con diabetes tienen riesgo moderado. Son los pacientes que tienen poca evolución, ya lo han revisado, entonces siempre debemos considerar a nuestros pacientes con diabetes de riesgo moderado, alto o muy alto. Los pacientes que tienen riesgo moderado pueden entonces comenzar con monoterapia en metformina. Y si no se controlan con dicho fármaco, entonces yo utilizaré como una segunda opción, como pueden ustedes evaluar, o mejor dicho, ver aquí en las gráficas de su izquierda, perdón, de la derecha, en amarillo, como una segunda opción los DPP4. ¿Qué pasa si mi paciente ya tiene enfermedad cardiovascular establecida, tiene un riesgo alto, comorbilidades, más de 10 años de diabetes, en fin? Bueno, las DPP4 son una tercera opción, como podemos ver en lo que es los cuadros verdes, después de la utilización de SGLT2 o GLP-1, así como de metformina. Entonces, siguen teniendo un lugar importante en segunda o tercera opción. En cuanto a la seguridad cardiovascular de esta molécula, no fue exigido estudios por parte de la Agencia Europea de Medicamentos ni de la FDA porque no se comercializa en Estados Unidos. Pero hay dos registros, como pueden observar, Real World, el cual es un estudio de corte de mundo real, donde se compara el riesgo cardiovascular en un análisis de base de datos nacional coreana de seguros de salud. Y el estudio Optimus, en donde se analizan específicamente en esta misma base de datos qué ocurre con los pacientes que han sido sometidos a tratamiento con gemigliptina. Como pueden observar en esta gráfica, de una manera muy ejemplar, el caso de gemigliptina está por debajo del riesgo
del comparador, que es el estándar de sitagliptina. Y por lo tanto, esto nosotros podemos decir de manera inequívoca que tiene seguridad cardiovascular en comparación con las otras moléculas de su misma clase. Y cuando combinamos en el estudio Optimus a gemilipina con otras terapias farmacológicas para el control de la diabetes, se observa la misma seguridad. Existen también estudios brevemente sobre el efecto de la gemilipina en modelos de animales, en ratones específicamente, en donde la intervención farmacológica con DPP con gemilipina en el momento del infarto va a reducir el tamaño del infarto de estos animales. Asimismo, va a preservar la función ventricular, va a mejorar la curva de derivación del tiempo-volumen, y esto nos habla que se están preservando, lógicamente, cardiomiocitos que nos van a permitir mejorar el latido cardíaco, así como la relajación isovolumétrica que nos habla de la diástole. Y también, en el caso de las ratas que eran hipertensas, se observa el mismo fenómeno. Hay preservación de la célula cardíaca, del cardiomiocito, se evita la hipertrofia, y esto es muy importante para de esta manera poder disminuir de una manera global al riesgo cardiovascular. Me gusta soñar, y mi sueño es que todos participemos. Como esa novela de los tres mosqueteros del poeta francés, mi sueño es un equipo de diabetes integral con la cardiología. Nos estemos endocrinólogos, internistas, todos tomados de la mano para poder brindar una mejor opción a nuestros pacientes. Concluyo diciendo que el perfil de seguridad cardiovascular de gemilipina es inexpugnable. En modelos de experimentación, como les señalé hace un momento, tiene efectos cardiopreventivos y protectores a través de reducción del tamaño del infarto del miocardio, así como la hipertrofia miocárdica y preservación de la función ventricular. Asimismo, gemilipina tiene un efecto benéfico, lógicamente, en la glucosa sanguínea y en el sistema cardiovascular en presencia de estos daños por isquemia reperfusión, que es uno de los fenómenos que ocurre cuando hay hipoglucemias e hipertensión en modelos de experimentación hasta el día de hoy. Ya los mencionó la doctora, para nosotros es importante enfatizar que una reducción de 1% de las cifras de hemoglobina glucada disminuye en 14% el riesgo de insuficiencia cardíaca. Y como mensaje de este celador del corazón, me gustaría puntualizar que debemos de buscar clases terapéuticas específicas más que un control glucémico, para lograr con el mejor esfuerzo la mayor protección de un latido cardíaco. La operaturandot, que es de las que más nos producen este incremento del latido cardíaco, de la presión arterial, finaliza con la frase Nessun dorma. Es la última área que interpreta el tenor en el último acto, y precisamente esta frase de nadie duerma, quiero yo extenderla a cada uno de ustedes en el compromiso de no quedarnos dormidos en el cuidado del paciente cardiorreno diabético. Seamos héroes de ese corazón para que podamos emular las palabras del príncipe Calaf, que entona y culmina en un sí natural con la frase all'alba vincerò. Al amanecer triunfaremos en cada uno de los corazones de nuestros pacientes que son atendidos por nosotros. Ahora me dieron la oportunidad de presentar el siguiente caso clínico. Como ustedes pueden observar, es un varón de la séptima década de la vida, exactamente 68 años, quien al inicio de esta década, 8 años atrás, se diagnostica con diabetes mellitus tipo 2. Su tratamiento que está recibiendo consta de limepirida aunado a 2 gramos de metformina. En el caso de la limepirida, 4 miligramos. Como buen diabético y mexicano, desde hace 4 años se le agregó el diagnóstico de hipertensión arterial sistémica, para lo cual ha recibido telmisartán 80 miligramos una vez al día. En su historia cardiovascular
Es importante destacar que 4 años previos presenta un síndrome coronario agudo con elevación del segmento ST, que es meritoria de una intervención coronaria percutánea primaria que es exitosa para la salud de este paciente. Y con ello logramos rescatar parte del funcionamiento del músculo cardíaco, quedando con una fracción de expulsión ventricular izquierda del 50%. Y posterior a ello, permanece asintomático cardiovascular, sin angina o manifestaciones clínicas de insuficiencia cardíaca, por lo que se le ubica en una clase funcional 1 de la Asociación del Corazón de Nueva York, así como la Sociedad Canadiense de Cardiología. Tiene también, como debe ser, un tratamiento con estatina, en este caso atorvastatina, 20 miligramos al día, desde hace un año. Y ahora está preocupado por esta infección del SARS-CoV-2, porque sabe que se encuentra específicamente en el grupo con mayor riesgo de complicaciones. También como buen mexicano, diabético, mal apego a la dieta, poco ejercicio y refiere además dolor ardoroso y parestesias en los miembros inferiores. A la exploración física, las cifras de tensión arterial son de 140/90 milímetros de mercurio, la frecuencia cardíaca 70 latidos por minuto, nuestra obesidad con un índice de masa corporal de 35 kilogramos por metro cuadrado de superficie corporal. Y a la exploración física, prácticamente todo se encuentra bien, a excepción de disminución en la sensibilidad al monofilamento y a la vibración de ambos pies. Los estudios paraclínicos de laboratorio informan una hemoglobina glicada de 9.3%, una glucosa plasmática en ayuno de 270 miligramos sobre decilitro, la creatinina en 1.4 miligramos por decilitro, el examen general de orina reporta glucosuria, así como microalbuminuria y una tasa de depuración calculada de creatinina de 48 mililitros por minuto. Finalmente, las cifras del colesterol, el total está en 190 miligramos, el HDL en 30 miligramos, LDL en 74 miligramos, triglicéridos 220 miligramos y el colesterol no HDL en 160 miligramos. Con esto me gustaría comenzar las preguntas y también conocer la opinión de cada uno de ustedes, incluyendo a nuestras grandes expertas, como es la doctora Mireles y la doctora Alexanderson, en cuáles serían las metas de tratamiento para este paciente en particular. Menor a 6.5, como ha sido propuesta por el Colegio de Endocrinólogos Americano, menor a 7, como es de la ADA, o la propia Asociación Americana del Corazón, entre 7 y 8, como han venido también publicándose para poblaciones específicamente, o arriba del 8%. Doctora Mireles, si fuera tan amable de darnos su comentario. Definitivamente en este paciente, debido a las comorbilidades que tiene, que ya tuvo una infarto de miocardio, que tiene neuropatía, que tiene enfermedad renal, no hay necesidad de tenerlo abajo de 6.5, incluso abajo de 7, porque lo único que vamos a propiciar es que tenga mayor riesgo de hipoglucemia con todas las consecuencias de esta misma. Entonces, la respuesta correcta sería entre 7 y 8%, sería lo recomendado en este paciente, que es para la población que tiene ya comorbilidades, en donde si lo ponemos más estricto, pues sí sería mayor riesgo de que se complique. Gracias, doctora Mireles. Doctora Alexanderson, por favor. Yo creo que estoy en acuerdo con la doctora Mireles. Muy bien. Entonces, bueno, yo como cardiólogo, definitivamente queremos evitar la hipoglucemia, por eso nos atrevimos a adentrarnos en el tratamiento de la diabetes mellitus, entendiendo que estos medicamentos, específicamente de lo que hemos hablado hoy, disminuyen el riesgo de hipoglucemia. Conociendo el antecedente del paciente, que ya fue revascularizado, ¿sí? Yo sí me atrevería, una vez que estuviera por debajo en el rango que han comentado, a seguir utilizando otras medidas no farmacológicas para llegar a una cifra por debajo del 7% de la hemoglobina glucosilada. En ese sentido también me gustaría conocer, doctora Mireles,
cuál es su opinión sobre utilizar, antes de las siguientes preguntas, en este paciente en especial, insulina. Realmente ahí, digo, sí se puede utilizar insulina. Ya sabemos que en cualquier escenario clínico la insulina va a funcionar, pero recordemos que es un paciente también que tiene obesidad y debido a su disfunción renal hay más riesgo de hipoglucemia. Entonces, yo miré antes con otras clases terapéuticas, inhibidores de PP4, inhibidores de CGLT2, que también se pueden utilizar en este paciente porque no tiene todavía una depuración como para decir que ya no se utilicen, que en general es por abajo de 30. Y incluso análogos de GLP también puede ser una opción. Entonces, realmente no me iría directo a la insulina, a menos que no respondiera a alguna de estas otras opciones de tratamiento, ya agregaría insulina, porque definitivamente ya sabemos que eso lo va a controlar. Yo quisiera opinar aquí ahorita que el bajarlo un poquito más, Fer, de la hemoglobina glicada, sí me daría mucho pendiente porque ya es un paciente de la séptima década de la vida. Los que ya estamos rozándole, pues ya nos preocupa. Y obviamente el riesgo de hipoglucemia sí es grave, ¿no? Y en el sentido estricto, lo que más nos preocupa a nosotros como clínicos es que durante la hipoglucemia pues puedan hacer arritmias cardíacas letales, y en un corazón que ya hubo un evento y que quedó con cierta restricción porque pues tiene todavía una fracción de expulsión, digo, no tan grave. He oído otros comentarios cuando tú lo has hecho referencia muy atinadamente de que cuando esto está preservado pero hay alteración de la contractilidad del cardiomiocito, pues sí nos da preocupación, ¿no? Entonces eso sería quizá mi comentario. Habría que evaluar muy bien el comportamiento de este paciente en cuanto a la monitorización de la glucosa. Leonor tocó al principio el uso de estos glucómetros actualmente que tienen esta factibilidad de poderlo hacer, y entonces eso nos ayuda a poder evaluar si el paciente puede o no tener un riesgo mayor, sobre todo en la noche, ¿no? Cuando pues no estamos o el paciente quizá no se percata y amanece y te dice, no, pues que tuve pesadillas y amanecí con la pijama mojada, y para ellos es algo banal y realmente lo que está teniendo son estas crisis de hipoglucemia. Entonces sería mi comentario. Adelante. Muchas gracias. Siempre nos nutren de conocimiento sus opiniones. Yo hice el comentario básicamente apoyando esa publicación de la Asociación Americana del Corazón, que es la única que sí señala de una manera puntual menos del 7%. Lógicamente, usted debe ser sin presencia de hipoglucemia. Estoy completamente de acuerdo y agradezco esta aportación. Muy bien. La siguiente pregunta, ¿debe continuar con metformina? Yo definitivamente estoy totalmente a favor de que sí, porque no hay ninguna contraindicación dentro de lo descrito en el caso clínico, y ya sabemos todos los beneficios de metformina y toda la literatura que hay en favor a esta como primera opción, y sigue siendo la primera opción en prácticamente casi todas las guías. Entonces, si no hay contraindicación, se continúa con la dosis de 2 gramos de metformina. Aquí me gustaría comentar que realmente me ha tocado pacientes que de repente los veo con 3 gramos. Realmente ya no les va a dar más beneficio en cuanto a glucosa y sí me puede dar más efectos colaterales. Entonces, 2, exagerados 2.5 gramos es suficiente para decir que con eso tiene para el control glucémico y pues no pasarnos de eso, ¿verdad? Sí, yo creo que has hecho una observación muy atinada. Es muy frecuente que nuestros compañeros a veces, pues en el afán de tratar de tener un mejor control de los pacientes, incrementen en una forma no adecuada la dosis de metformina que pueden utilizar los pacientes. Y esta primicia que siempre tenemos cuando estudiamos estas moléculas para diabetes, decimos que si con la mitad de la dosis máxima el paciente se controla, va a estar con una buena respuesta. Entonces, 2 gramos, la dosis máxima son 2.5, 2 gramos se me hace muy adecuado en este caso, y con todo esto de los beneficios extraglucémicos que ya conocemos de metformina, a ver mañana cuál sale, porque pues diario sale algo nuevo, ¿no? De su uso, pues yo creo que nos da mucha seguridad y mucha tranquilidad de poder
anexar al tratamiento y recordar que, bueno, la tendencia mundial, que seguramente pues todos lo hemos estudiado, es que se usen terapias de combinación desde el principio, ¿no? Incluso por un mecanismo fisiopatológico de respuesta al abarcar varios mecanismos en esas terapias de combinación. Y por cierto que ahí nos enseñaron los cardiólogos, usándolo en la hipertensión, ¿no? Sí. Ok. Sí. Bien, estoy completamente de acuerdo con sus comentarios. Y la siguiente pregunta, para seguir aprendiendo de las expertas, ¿el paciente debe continuar con glimepirida? Pues mi respuesta sería que no, debido a su depuración de creatinina y a su función renal. En general, las sulfonilureas, lo ideal es que no se utilicen con depuraciones por abajo de 60 mililitros por minuto y el paciente tenía 48 con una creatinina de 1.4. Entonces, definitivamente eso sí le va a predisponer a tener mayor riesgo de hipoglucemia, además de la ganancia de peso, que finalmente el paciente ya lo tenemos con obesidad. Entonces, mi sugerencia sería suspenderlo. Doctora Alexanderson. Totalmente de acuerdo, en lo que acaba de mencionar Leonor es muy importante. Solo cuando el filtrado glomerular esté abajo de 30 es cuando no podemos usar metformina. Aquí ya ella completó lo de la glimepirida, que me parece muy adecuado. Y ahora aquí nomás la observación, que es muy maravillosa metformina, pero menos de 30 de filtrado, aunque hay algunas publicaciones que dicen que pues le podemos entrar. A mí siempre me da preocupación, entonces yo prefiero no, pero ando haciendo otras mezclas razonables para que los pacientes se vean beneficiados. ¿Okay? Muy bien, de acuerdo. Entonces, a este paciente estaríamos de todos, si fuéramos un médico tratante, en que la glimepirida por la tasa de filtración glomerular específicamente sería no conveniente administrarla por el riesgo de hipoglucemia. Metiéndome todavía como abogado del diablo, digo, mira, porque es lo que se utiliza y dicen, bueno, le voy a dar una dosis bajita en vez de 3 al día, le voy a dar un cuartito, cosas de esta. Eso es, ¿qué opinan al respecto? No, definitivamente glibenclamida con menor razón le daría, porque aparte del filtrado glomerular, que también está contraindicada, agrega el riesgo cardiovascular en un paciente ya con una enfermedad cardiovascular establecida. Entonces, definitivamente no sería opción. Estoy de acuerdo. Muy bien. ¿Qué agregaría entonces, doctora Mireles, para el control del glucémico de este paciente? Pues definitivamente los inhibidores de T4 son un grupo que es factible, porque finalmente tiene disfunción renal, sabemos que en ese sentido no va a haber ningún problema. Además, no le va a ser tampoco un tema a nivel del corazón, que ya también tiene un antecedente. Entonces, los inhibidores de T4 ya dijimos es una opción muy segura y que me disminuye, prácticamente es nulo el riesgo de hipoglucemia. Yo sí me inclinaría a una terapia triple, es decir, no solamente metformina con inhibidores de PT4, en este caso fenileptina 50 miligramos, sino agregar otro mecanismo de acción que pudiera ser también el inhibidor de SGLT2, porque ya sabemos todos los efectos también en el cardiovascular, puede ser empalitocina, canalitocina, que son los que tienen ya disminución del riesgo del triple MACE en los estudios, y específicamente en empalitocina tiene disminución de la muerte cardiovascular mental. Entonces, yo haría una terapia triple, es decir, con estos 3 medicamentos, y si no lo llevo a control, pues definitivamente ya hay que insulinizarlo. Sí, y quizá también aquí no dejaría yo solito a la DAPA, porque hay evidencia reciente cardiovascular de sus efectos benéficos. Entonces yo creo que como clase terapéutica, los inhibidores de SGLT2 pudieran ser una adición adecuada a esta terapia de combinación recomendada, ¿no? Creo que es... Sí, totalmente de acuerdo. En la DAPA lo único fue lo de, pues no es ya todo lo que sabemos de las diferencias de los estudios, ¿no? Entre los EMPA, el CANVAS y el DECLARE. Entonces tampoco no podemos decir que el DAPA no funciona en ese sentido. Estoy totalmente de acuerdo. En lo que DAPA ha estudiado más en insuficiencia cardíaca, incluso actualmente ya se puede utilizar con independiente de si el paciente tiene diabetes o no. Que eso fue el DAPA Heart Failure, en donde se un paciente sin diabetes y que finalmente me lleva a mejorar la insuficiencia cardíaca independientemente de ya el consumo glucémico. Sí, en la prevención primaria, ¿no? Prevención primaria. Ok, pues adelante, Fer. Muy bien, entonces yo comparto su misma
esquema terapéutico. Hemigliptina requiere ajuste de dosis renal. Yo creo que ha sido bastante claro, ¿no? Que definitivamente no lo requiere, pero bueno, así nada más para como ya que quede muy claro ese concepto, son 50 miligramos para todos los pacientes. La respuesta concreta, no requiere. No. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué otras modificaciones al tratamiento integral debemos realizar en este paciente? Pues yo creo que esta sería una pregunta que te vendría muy ad hoc, porque esto es dentro del tratamiento de los pacientes con diabetes, pues nosotros como clínicos sí vigilamos el peso corporal, la presión arterial, obviamente un control de lípidos adecuado, como lo marcan las guías. Yo me guío un poco más, valga la redundancia, por la europea, y bueno, la americana tiene sus cosas buenas. Obviamente las complicaciones tanto micro como macro, las enfermedades agregadas, etcétera, ¿no? Pero yo creo que aquí la opinión del cardiólogo nos vendría bien, porque sería interesante ver ustedes como especialistas que son en esta área de la cardiología, ¿qué otras cosas les darían de protección a los pacientes, además de lo que ya estamos plasmando aquí? A este paciente fundamentalmente. Sí, yo igual trato de priorizar las sugerencias de la Sociedad Europea de Cardiología, porque lo hicieron a la par de la Asociación Europea del Estudio de la Diabetes, y dentro de toda esta controversia con el Colegio Americano de Cardiólogos de las cifras de presión arterial, indudablemente, así lo marca la ADA, es menos de 140-90 de cifras de presión arterial. Yo sí trato de llevarlos a menos de 130-80, que es como dicta el Colegio Americano de Cardiólogos, porque esto va a representar una disminución en el riesgo cardiovascular global, pero sobre todo hasta el 50% en la insuficiencia cardíaca. También va a disminuir la presencia de fibrilación atrial, en fin. Entonces, si al paciente puedo llevarlo con fármacos antihipertensivos, que de primera orden es lo que recibió este paciente, que es un inhibidor del sistema renina-angiotensina-aldosterona, específicamente un bloqueador de receptores AT1 de la angiotensina, pues eso tiene efectos también benéficos en el riñón, tiene efectos también en el remodelado ventricular, amén de la disminución de la sobreexpresión neuroendocrina de la insuficiencia cardíaca. Entonces, hay que priorizar el empleo de estos fármacos, y si con ello no logró la meta, que también sabemos que un 80% en promedio de los pacientes van a requerir terapia combinada desde un inicio si están por arriba de los 20 milímetros de mercurio sistólica o desde la diastólica, un calcio antagonista o un natriurético, tipo derivado de la hidroclorotiazida o indapamida o bien clortalidona. Si mi paciente ya tiene disfunción renal, y aquí también quisiera escuchar su opinión, entonces sí, a nosotros nos interesa que esté por debajo de 130-80. Estoy hablando. Sí, perdón. Ha habido una controversia, ¿no? En cuanto al paciente, ¿qué tanto voy a bajarle la presión arterial? Y hace hasta algunos años, pues nosotros, pues no tan muchos años, pero bueno, nosotros teníamos como parámetro importante cuando ya había deterioro de la función renal, como que ser un poco más estricto en el control de la presión arterial. Y esto, pues, seguramente lo saben muy bien, esto ha cambiado un poco. Ya no podemos bajar demasiado la presión arterial porque vamos a tener efectos en el gasto cardíaco, y eso creo que ustedes lo han estudiado súper bien. Pero aquí yo creo que quedarnos en una media de meta terapéutica de 130-80 o 140-90, que es lo que marcan las diferentes guías, pues yo creo que sería considerarse, ¿no? En el caso concreto de los pacientes renales, y qué bueno que lo mencionas, fíjate que ellos mueren mucho de complicaciones de infarto, de complicaciones de corazón. Yo siempre, hablando con un muy querido amigo de nutrición, me decía un día, fíjate que realmente los pacientes que tienen
enfermedad renal crónica y que están en diálisis son supervivientes de la enfermedad. Y yo decía, a ver, ¿cómo está eso, no? Analizando cuidadosamente lo que él nos decía, así es. Estos pacientes han tenido riesgos de fallecimiento antes de tener estos problemas y realmente llegan a la diálisis y llegan a estadios graves de la enfermedad y no están exentos de que puedan fallecer de eso, ¿no? Entonces, estos pacientes nosotros hemos observado en nuestra práctica médica que tienen además dislipidemia, obviamente la hipertensión propia del paciente diabético, pero agravado por la afectación renal que tienen, que ya no sabes qué estuvo primero o cómo, ¿no? Y y obviamente nosotros enfocamos mucho a mantener esas cifras de presión arterial que te comento para estar en homologar los criterios, ¿no? Consensarlos para que en general todos nuestros pacientes tengan ese beneficio de esa meta terapéutica. Muy bien. Doctora Mireles, ¿qué opinaría si yo a este paciente le quisiera dar un beta bloqueador? Desde el punto de vista cardiovascular, no tiene ninguna indicación, tiene fracción de expulsión preservada, no tiene una frecuencia cardíaca elevada, entonces como un factor de riesgo la frecuencia cardíaca no está indicado. Pero si hubiera necesidad de beta bloqueador, ¿qué pensaría usted desde el punto de vista metabólico? Pues realmente no sería mi primera opción, definitivo, porque los beta bloqueadores pueden tener cierta relación con hiperglucemia y de por sí estamos batallando para controlar al paciente en su glucosa. Además que no me darían el beneficio que me da los IECAS y los ARA2 en cuanto a protección renal. Entonces, yo definitivamente no sería mi primera opción. O sea, como ya usted bien mencionó, mi primera opción sería IECAS o ARA2, uno de los dos, porque de pronto me ha tocado pacientes que les ponen ambos medicamentos y no tiene sentido. Y de ahí nos vamos con lo que ya comentó usted, los diuréticos o calcio antagonistas, o los tres combinados en caso que se requiera con el paciente. Y como última opción, un beta bloqueador en este contexto de paciente, ¿sí? O sea, porque a lo mejor habrá otros que sí requieren el beta bloqueador por un tema ahí ya que usted sabe mejor que yo en cuanto al tema cardíaco, pero en sí este paciente como tal no sería mi primera opción definitiva. Doctora Alexanderson. Como tú dices, voy a jugar abogado del diablo. Si tuviera una isquemia residual. Claro, está indicado. Sí. Entonces, hay que demostrarlo, sí. No podemos decir que no, de esta agua no beberé, porque no tenemos ahí la fracción de expulsión, pero ¿qué tal si le hacemos una gamografía cardíaca, o le hacemos una resonancia, o le hacemos un angiotac multicorte, y entonces vamos viendo, y ahí a lo mejor la decisión, comparto el comentario de Leonor, estoy de acuerdo, pero aquí habría que valorar porque ya tuvo un evento coronario. Pues, ¿qué tanto quedó esa parte? ¿A ti te gusta mucho hablar del daño residual? Y eso es muy importante considerarlo, ¿no? Sí. Muy atinado el comentario de ambas como expertas. En cuanto a los lípidos, en general habíamos establecido como meta LDL por debajo de 100, ¿sí? El paciente que ya está en prevención secundaria, por decirlo de cierta manera, por debajo de 70 miligramos por decilitro, pero ya las últimas guías del año pasado, específicamente las europeas, ya nos proponen por debajo de 55 miligramos. Es un paciente con enfermedad cardiovascular establecida, e incluso se han tenido eventos en dos territorios o dos eventos por debajo de 40. ¿Qué opinan ustedes al respecto de alcanzar estas metas? De hecho, las guías de endocrinología clínica americana ya pues, tiene más tiempo la recomendación que efectivamente si ya tuvo un evento cardiovascular es por debajo de 55 y ya en general por el simple hecho de tener diabetes la idea es que esté por debajo de 70. Entonces ya el tema de que esté bajo de 100 quedó atrás. En mi práctica clínica es lo que yo hago, tener la meta en general todos abajo de 70 y si ya tuvo un evento cardiovascular por abajo de 55. Sí, yo creo que aquí este paciente como es de alto riesgo, porque ya tuvo, o de muy alto riesgo sería, ¿no? Exacto. Porque ya tuvo, sí,
pues ya tuvo un evento y tiene lípidos altos, pues presumimos que si es Mexican Curious, pues vamos a tener HDL baja, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que las metas sí tendrían que ser muy estrictas en él y nos estaríamos rondando en los 55, ¿no? Está en edad de riesgo, etcétera. Esa sería mi opinión. Reyes, ¿y usted qué opina de la torvastatina 20 miligramos, que es lo que se le está dando actualmente? Definitivamente este paciente en el síndrome coronario agudo se debió tratar con 80 miligramos de atorva o 40 de rosu, ¿sí? Posteriormente, si no hay inconveniente por la tolerancia, se debe de mantener de forma indefinida. Si no alcanzo la meta con las dosis máximas, en este caso del paciente que es de muy alto riesgo, debe usar dosis máxima. Aquí el punto a discusión es que tiene más de 65 años de edad, ¿sí? Pero igual no rebasa los 75, de tal forma que en general cualquier paciente diabético de riesgo moderado, atorva 20 miligramos sería una buena opción, o 10 de rosuvastatina. Pero si yo no, sin conocer sus cifras de colesterol, vamos a hablarlo de esta forma práctica, pero en este caso, insisto, el paciente por lo menos debía estar recibiendo 40 miligramos, que es una dosis ya pues de potencia moderada a alta. Si no tolerara los 80, combinarlo con ezetimibe, definitivamente, eso dicen las guías, es menos costoso. Y por último, pues los nuevos anticuerpos monoclonales de la PCSK9. Amén de una participación reciente del omega 3, del EPA, en el cual ustedes saben bien, hubo finalmente en el estudio Reduce It, demostró 25% de precisamente disminución de los eventos cardiovasculares a terapia óptima. Entonces, yo sí a todos los pacientes les insisto en la toma de la atorvastatina a dosis plenas, potentes o de máxima acción, efecto, o bien de rosuvastatina. Correcto. Muy bien. Muy bien. Y para pues, ya terminar esta parte, la antiagregación plaquetaria. Nuestro paciente no está recibiendo aspirina. ¿Qué opinan al respecto? No, pues definitivamente sí la requiere la antiagregación plaquetaria porque ya tuvo un evento cardiovascular. Entonces, aparte de todos los factores de riesgo que ya tiene el paciente de enfermedad renal, etcétera, entonces sí habría que agregar aspirina o el ácido acetilsalicílico para que disminuya el riesgo de este paciente. Es decir, está indicado en prevención secundaria, no en prevención primaria. Totalmente de acuerdo. Ok. Correcto. Muy bien. Y bueno, el motivo de consulta del paciente. ¿Sí? ¿Qué proponen? ¿Cuál es su consejo para que en esta pandemia del COVID-19 pueda nuestro paciente estar mejor protegido? Definitivamente, la protección mayor es el control glucémico. O sea, el paciente tiene que estar en un buen control para disminuir las posibilidades de complicarse. No de contagiarse, ese es otro boleto, sino de complicarse en el momento que tuviera en contacto con el virus. La típica pregunta, la que me han hecho los pacientes, es si ya traigo síntomas de COVID, es decir, yo ya tengo sospecha, o no se diga si ya tiene un COVID positivo, entonces ahí hay ciertos medicamentos con los cuales tenemos que tener cuidado. Es decir, los inhibidores de GLP-2, que de antemano sabemos que disminuyen la volemia del paciente, entonces ahí sí se tiene que suspender una vez que tenemos sospecha o un COVID positivo. Ya en el contexto del paciente que tiene COVID positivo, los inhibidores de BP4 no hay ningún problema, se pueden seguir utilizando con total seguridad por lo que ya mencionamos de este grupo de medicamentos. Y la metformina la pueden seguir usando, pero siempre y cuando no estén internados. Si el paciente ya está hospitalizado, ahí el tratamiento es insulina. Hay ciertos estudios anecdóticos de análogos de GLP que se utilizan en el paciente internado, más no está validado como tal. Entonces, la sugerencia en el paciente que ya está hospitalizado, pues el tratamiento de primera elección es insulina. Pudiera dejarse el inhibidor de PP4 porque tampoco está contraindicado, pero en términos generales, pues esa sería la recomendación en alguien ya con sospecha. Salió un estudio en Inglaterra en donde decían, pues mejor suspende el inhibidor de GLP-2 a todos, y la verdad es que yo no estoy muy de acuerdo en ese sentido.
Yo lo que haría es solamente si el paciente ya tiene síntomas o ya tiene un COVID positivo, en ese escenario sí, entonces suspender el universo GLT2 y hacer los ajustes necesarios para mantener una glucosa adecuada. Sí, yo te preguntaría, Fer, en el caso de los cardiólogos, a mí me han preguntado muchos pacientes que ahora te llaman por teléfono cada 2 segundos porque tienen una inundación de información. Doctora, pero es que yo tomo un ARA2 y ahí dice, y el compadre me dijo, y en las redes sociales dice que no debo, porque no debo de usarlo, porque me va a dar complicaciones, etcétera. ¿Tú qué opinión tienes de eso y cuál es la posición? Ya la conozco, pero yo creo que a nuestros colegas sería muy interesante escucharlo de un cardiólogo, tanto de la Sociedad Mexicana de Cardiología como de los cardiólogos de México. ¿Qué piensan a este respecto? Sí, la postura es muy clara, contundente. No se debe de suspender el tratamiento antihipertensivo de un paciente que está recibiendo bloqueadores de este sistema. En su inicio hubo esa desinformación en el que había una asociación no verdadera. Entonces, el efecto deleterio en la salud cardiovascular de los pacientes hipertensos y sobre todo de aquellos que ya tienen insuficiencia cardíaca es catastrófico. Debemos de continuar con el tratamiento, debemos incluso si tuviéramos un paciente con necesidad de dar tratamiento en una hospitalización por COVID y no sé, con hipertenso, debo de darle tratamiento, así como la doctora Mireles señalaba de que un factor de riesgo bien demostrado es la hiperglucemia en esta infección viral. Al principio se consideraba también que la hipertensión era un factor de mal pronóstico por esta respuesta inflamatoria inicial. Yo he tenido pacientes con COVID y de estar aparentemente controlados, también cuando empiezan con toda esta manifestación, esta tormenta inflamatoria, se descontrola la presión. Entonces, mantengo la dosis de esto, ARA2 o IECA, siempre. Agrego los medicamentos que sean necesarios, no hay ninguna restricción en particular. Esta teoría de que era necesaria, o mejor dicho, que la utilización del receptor de la ECA2 por el virus iba a estar aumentada cuando yo bloqueaba precisamente esta vía enzimática, al día de hoy ya está descartada en los estudios, en los análisis, en los metaanálisis que se han hecho en China. Okay. Además, ya es también conveniente señalarles, recordarles que incluso hay por lo menos 3 a 4 veces menos riesgo de sufrir las complicaciones cuando un paciente llega a hospitalizarse en unidad de cuidados intensivos y recibe el tratamiento con IECA o ARA2 en comparación con las otras clases terapéuticas. Concluyo, debe de continuar. Correctísimo. Muy bien. Yo nada más agregaría que en el grupo de las sulfonilureas, en el contexto de alguien que ya tiene síntomas o que ya tiene un COVID positivo, también manejarlo con cuidado porque son pacientes que seguramente van a estar comiendo menos y va a haber más riesgo de hipoglucemia. Entonces, nada más ojo también con esa familia de medicamentos en el contexto de alguien ya con síntomas o con COVID positivo. Yo quisiera hacer un comentario final. Las publicaciones que han habido recientemente, yo me enfoqué mucho en enfermedad renal, pero habla que el uso de los inhibidores de la DPP4 por sus mecanismos antiinflamatorios pudieran ser una elección en el tratamiento de los pacientes con diabetes fuera de las unidades hospitalarias. ¿Ok?